Buenas tardes, bienvenidos a otro jueves de live, otra conexión maravillosa y espectacular para desarrollar este tema, la capacidad de crear. Hoy tenemos una cita súper interesante para hablar de este tema, y es que cuántas veces no pensamos que el hecho de crear o el arte de crear es una característica extraordinaria que no todas las personas poseen. Y resulta ser que eso no es así. Definitivamente todos tenemos la capacidad intrínseca de crear cosas originales, genuinas y por supuesto súper interesantes desde las experiencias, desde la construcción propia de cada persona. Y es que creer también tiene intrínseco esa capacidad de crear. Por eso es que tenemos que tener confianza en nosotros mismos para entender que todos somos capaces de crear. Solo tenemos que darnos el tiempo, el valor y por supuesto el autoconocimiento de lo que somos capaces de hacer. Vamos a darle el pase a Patti para que nos acompañe y se una a nuestro jueves de live, como es de costumbre. Hoy los jueves haciendo comunidad para crear espacios. Mi querida Patti. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Tardes. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos en este espacio post-eclipses? Bueno, yo por aquí creando, teniendo la convicción firme de que todos poseemos esa capacidad intrínseca de crear, más allá de pensar que es un don o una característica propia que poseen ciertas personas. Yo creo que todos tenemos esa capacidad, solo que bueno, debemos cultivarla, creérnosla, pero sobre todo autoconocernos para saber de lo que somos capaces. Patti, ¿qué opinas tú de eso? Excelente. Mira, es interesante porque con este tema nos acompaña este eclipse que sucedió ayer, que todavía esa energía se mantiene y se mantendrá por un buen tiempo, que es en un eclipse total de sol en el signo de Leo, donde nosotros hablamos cuando hablamos del sol, hablamos de lo que brilla, Mm, eh, hablamos de la luz, hablamos de la identidad, hablamos de lo que es vitalidad y inclusive el propósito de vida, porque es esa energía que te da como para iniciar muchos procesos. Y cuando hablamos de Leo, este signo Leo, que está regido por el sol, es esa parte de creatividad, de inclusive de los hijos, ahí vemos en esa casa, vemos los hijos, vemos lo que es la creatividad, mm, también vemos el ego, porque mm. el signo de Leo está representado por el león, y el león le gusta ser visto y le gusta ser el rey de la selva, pues bueno, como el buen rey, quiere estar allí por encima de toda la manada. Pero En también muchos, es muy cauteloso y observador, Patti. claro, pero eso se Da esos llama pasos cuando. firmes. Claro, cuando nos polarizamos podemos entrar en esa punta del ego que es el que te estoy nombrando ahorita. Entonces, este eclipse nos llevan a estos nuevos comienzos, a nuevos proyectos, inclusive nuevas relaciones, en la prosperidad, salud, ideas creativas, pero más allá de eso, también nos dice que nos vayamos a la introspección, Mm. porque no puede salir una idea creativa si nosotros primero nos vamos hacia adentro y consultamos dentro de este templo qué es lo que queremos hacer, qué es lo que nos apasiona, qué es lo que nos agrada, qué es lo que nos desagrada, qué es lo que yo me permito hacer, o si lo hago a través de lo que yo quiero o lo hago a través de lo otro, a quién yo le entrego el poder de mis acciones, de mi creatividad o de ese don creativo, porque yo lo llamaría un don creativo, porque hay personas que dicen que no tienen creatividad, pero entonces cuando tú les dices, le preguntas algo o están cocinando, hacen unos platillos súper mágicos
y tú le dices, ay, tú dices que no tienes creatividad, pero bueno, en 20 minutos y con 4 materiales, hiciste un platillo pues que estamos degustando todos aquí. Entonces, lo que nosotros hoy queremos mostrarle que simplemente es vengamos a utilizar ese don creativo que está dentro de cada uno de nosotros, que lo reconozcamos, lo mostremos o le demos esa luz que hay dentro de cada uno de nosotros. Es interesante porque a veces no nos reconocemos que somos creativos, no nos vemos como creativos y nos sentimos muchas veces apagados, como ese sol que a veces es como ayer que estuvo, bueno, estuvo tapado por la luna. Y entonces, ¿cómo te sentiste tú dentro de tu creatividad? ¿Tú crees que eres capaz de ser creativo o no eres capaz? Cuando hablamos de capacidad no es de que, bueno, yo sí soy capaz, tú no eres capaz, ¿no? Porque la capacidad que queremos mostrar hoy es una capacidad de que tú te reconozcas que como ser humano que eres, que tienes ese don de manifestar cosas que creías que no, o que no le veías salida, o que no le veías camino, o que no le veías Ujú. identidad, o no le veías esa luz. Y cuando tú gestas esa idea y la ves poniéndose en marcha y la ves o sea, y siembras esa semilla y va germinando y le vas echando su agüita todos los días y cuando nace ese brote es cuando decimos, wow, tuve la capacidad de yo estar en el momento indicado para que esta planta, este brote, se gestara y germinara y él abriera sus hojitas para darnos el fruto, el árbol, la planta, la flor que corresponda en ese momento. Entonces, en esos pequeños detalles es donde nosotros queremos hablar hoy. Por supuesto, si nos vamos a la creación, nos podemos ir al chakra raíz, que bueno, más que es el que nos conecta con la madre tierra, tú puedes explicar toda la parte de lo que significa todo ese chakra raíz con ese chakra sacro, todo lo que conecta, toda la energía que hay allí, toda a nivel de Kundalini, imagínate tú, toda esa energía que uno siente y no solamente a través del acto sexual, sino que si nos damos cuenta al estar sentados, lo que pasa es que a veces no lo percibimos. Yo En mi caso, pues bueno, yo agradezco mucho poderme sentar, porque bueno, la vida me ha llevado a esa circunstancia, y otros no reconocemos que el simple hecho de estar sentado por un determinado periodo en cualquier espacio, inclusive en una piedra o en una grama o en un colchón cómodo, es agradecer, porque desde allí es donde nosotros conectamos con nuestro espacio vital. Ujú. Entonces es importante que entendamos que esa creatividad está en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros la tenemos, pues sí, sí, les digo, o sea, aquí todos somos creativos. Desde nuestra óptica, desde nuestro cristal, desde nuestro lente, desde donde lo quieras ver y evidenciar. Lo que pedimos es que nos detengamos, hagamos una respiración y hagamos una observación en algo muy mínimo, porque como siempre decimos Mariana y yo, lo que queremos es que ustedes vean los efectos en algo mínimo, en algo micro, no en el macro. El macro va a venir como consecuencia de los pequeños pasos que damos en este instante aquí y ahora. Y es interesante que eso lo leamos así. Sí, Pati, Bueno, de hecho, bueno, es interesante toda esa introducción porque si nos vamos a los orígenes, nosotros somos siempre lo he dicho, un cuerpo andante de células y nosotros somos unas células que se unieron para crear órganos, sistemas, tejidos y para finalizar un cuerpo humano y una máquina biológica que funciona perfectamente. Y si a eso pues le añadimos que esas células en cada instante están produciendo óxido nítrico, comunicándose una célula con otra, a nivel de patologías, pues están creando también procesos inflamatorios, también estamos con el tema
también nuestro cerebro está creando también pensamientos constantemente, nuestra microbiota y así como nuestras hormonas también están percibiendo constantemente para crear respuestas, ya sea aferentes o eferentes para comunicar con el sistema nervioso. Por eso es que cuando tú haces la observación, pues el tema de detenernos un momento, hacer esa pausa, esa respiración profunda, es importante porque es ahí cuando detenemos el automático. Vivimos en automático, estamos todo el tiempo acelerados y todo lo que hacemos quizás no le damos el valor intrínseco de cada acción que hacemos. Y no hablo solamente por el tema del trabajo, sino también cuando nosotros ingerimos alimentos, esos alimentos permiten crear una serie de metabolitos en el cuerpo para que eso se absorba a través del sistema digestivo y eso a su vez nos dé unos nutrientes para nuestro cuerpo para crear energía. Entonces, más allá de eso también estamos creados por energía. Entonces, qué importante es entrelazar, no solo es el tema más allá extrínseco de crear un proyecto, de crear algo material, de crear algo fuera, sino es que le demos ese valor, como tú dijiste, el hecho de sentarte, estás creando un cambio de posición que eso a su vez crea cambios en todo el flujo sanguíneo, en la presión arterial, en la posición de los órganos, en el percibir una posición. Entonces es súper interesante porque, bueno, siempre como les decimos cuando nosotros buscamos unir estos temas, donde unimos lo holístico con lo científico, es súper enriquecedor, porque cuando nos damos cuenta que solo pensamos, como vivimos en este automático y en este constante hacer, 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 para ser visto, para tener más títulos, porque yo hago esto, pero no lo vemos desde la ontología del ser, o sea, de que nosotros somos capaces, es decir, tenemos ese don o esa característica que no solo permite que nuestro cuerpo biológicamente cree como un ecosistema para nosotros poder estar de pie y a su vez gestionar proyectos externos que vienen de esa energía que emana de nosotros. Y eso es muy importante, este tema, porque en estos tiempos estamos viendo que así como podemos crear cosas positivas, también podemos crear cosas que no son tan beneficiosas, sin ponerle esos adjetivos ni malos ni buenos, no son cosas que nos benefician tanto, ya sea para nuestra salud o a la hora de crear algún proyecto que de repente no te deja, más bien te desgasta. Entonces la invitación en este momento es a esa evaluación siempre profunda e intrínseca, primero de cómo estamos a nivel de salud, porque eso también es importante. Si yo decido crear un proyecto, un emprendimiento, qué interesante es que yo esté dentro de lo que pueda, en un equilibrio desde el punto de vista del descanso y del sueño reparador, para que mi cuerpo se desintoxique en la noche o de repente si yo estoy estudiando para aprender algo, ese descanso en la noche permite que se fijen mucho los conocimientos, el tema de una buena alimentación, el de exponerse a la luz solar en la mañana o al final de la tarde, el de las relaciones sociales sanas, esos vínculos afectivos que nos hacen sentir que nuestras células vibran de emoción, porque se llenan de alegría, se llenan de cosas positivas, de pensamientos positivos. Entonces, no es solo el pensar crear, porque crear es transformar algo, no necesariamente necesita ser material, sino también puede ser intangible. Yo puedo crear una condición de bienestar en mi cuerpo a través de la autoconciencia, de yo pensar cosas no solo positivas, sino de darme cuenta qué estoy pensando yo o qué estoy haciendo yo que está dañando mi salud. Entonces ese es también el enfoque que queremos darle desde la salud, porque si queremos crear, también debemos creer que nuestra salud es un pilar vital para que creemos desde adentro hacia afuera y esa creación pues pueda expandirse y llegar a cumplir el propósito y el objetivo porque bueno, por el cual estaríamos logrando ese proyecto, ¿no? De hecho, bueno, yo te comenté que yo tengo mi mantra y por cosas de salud, y bueno, si así como te inflamas
como te inflamaste, te vas a desinflamar. Entonces, si te inflamaste, así como te inflamaste, de la misma forma te vas a desinflamar. Entonces, yo voy observando la parte que debo colocar esa energía, debo llevar esa conciencia y voy viendo cómo siento que mi cuerpo te va dando como respuestas cuando digo ese mantra y digo, bueno, así como te inflamaste, amorosamente también te vas a desinflamar. Porque tú mismo creaste ese proceso, vas a descrear ese proceso para crear un proceso nuevo. Entonces, cuando hablas de salud, también hay muchas y muchas alternativas, como digo yo, mantras, oraciones, como lo queramos llevar. En este Agradecimiento, el journaling, la agradecimiento, meditación. el journaling. En Ujú, estos días estaba con una persona y le dije que lo importante del journal y de ir escribiendo lo que nos sucede, lo que nos sentimos, ir leyendo ujú, esa información, permitiendo que nuestro cuerpo hable y que nosotros también estemos en esa escucha activa, como siempre lo estamos diciendo, ujú. que esa inmediatez también la tengamos presente para hacer el reconocimiento de que estoy en inmediatez y que debo detenerme y darme el espacio para que eso fluya de otra manera. Es interesante porque cuando nosotros hacemos conscientes ciertos procesos o ciertas situaciones que nos suceden en consecuencia de cualquier acción, Mm, nosotros vamos creando ese pensamiento va generando una identidad o va identificando qué es lo que estoy creando, eso va generando una emoción y al generar esa emoción vamos a ver cómo nosotros percibimos esa realidad, porque al final es un acto de percepción, sí. porque no es lo mismo como yo veo una situación a como tú la ves o cualquiera de Mm. ustedes. Bueno, es que las emociones, Patti, son mensajeros biológicos. Por eso Son, es que al final son inputs que puede ser ese estímulo que es externo, porque alguien me puede generar una emoción en un momento determinado o esa emoción despierta en mí un sentimiento y llega un estímulo que llega a mi cuerpo y dispara algo en mi historia que genera, por supuesto, una respuesta diferente que algo active en mi cuerpo, por decirte, me da dolor de estómago, por ejemplo. claro. Entonces, qué interesante es ese tema de la emoción, el sentimiento, como un mensajero biológico. Y fíjate que ahí está creando un cambio en el ambiente biológico del cuerpo. Claro, y entonces allí aparece, cuando tú entras en esa conciencia, aparece ese yo individual y ese yo externo. Mm, Ese yo individual es ese yo donde yo me escucho, donde yo, en mi soledad, como dice la canción, en mi soledad, eh, a ti no me, aquí no vamos, yo no voy a cantar hoy, a mí no me pongas a cantar. no, 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 yo tampoco, pero me viene esa canción que me encanta y, y, y que yo en una oportunidad o en un espacio de mi vida, la soledad la vi como una enemiga y no Mm, como la aliada que es ahora, que me encanta porque la soledad es el encuentro contigo mismo, es el permitirte ese espacio de aquí a ahora contigo y donde tú, eh, esa parte externa o ese mm, ruido exterior, pues sencillamente lo dejas afuera. Como yo estaba en esta terapia y le decía a la persona, esto es mío, esto es tuyo, y yo me libero de todo lo que no me corresponde, de toda esa energía que no me toca, que no me... Y al hacer yo este ritual tan sencillo, yo siento que mi aura o mi espacio o mi mundo físico este, se limpia, pues, y mm, se deslastra
de cosas que no me corresponden. Entonces, es interesante que nosotros en esta 3D, que Mm, es el mundo físico, entendamos que sí, debe haber esa 3D donde existe esa experiencia del tacto, esa experiencia física, de tangible, que ese ver para creer, mm. pero también debemos ir hacia la 4D, donde es esa mente universal, donde hay un campo de pensamiento creativo, esa 4D es donde nos permite volar nuestra imaginación, pero volar nuestra imaginación no desde la fantasía. Mira, ahorita se me viene un ejemplo, por ejemplo, yo soy muy creativa y pensamientos activos cuando si yo estoy en una conversación y alguien dice, oye, no sé qué, tengo que hacer esto, pero no sé cómo hacerlo. Entonces yo, ya va, espérate, ¿qué necesitas? Bueno, vamos a hacer esto, ¿ok? ¿De qué necesitas? Es que necesito el teléfono de alguien que haga esto. Y yo, ah, ok, yo te lo tengo. Y listo. Tengo amigas mías y tengo una gran amiga que me dice, yo siempre te llamo a ti porque siempre me vas a dar una respuesta. Y no es porque las invento, sino que inmediatamente voy y conecto y cuando no las sé, digo, mira, de verdad, no tengo la respuesta. No te tengo esa barajita. No te tengo esta barajita, pero resulta que dentro de mi espacio, mi pensamiento creativo, esa 4D que yo gestiono, pues la mayoría de las veces se me da con facilidad el poder resolver situaciones que, que se me presentan en un determinado momento. Entonces, es interesante porque nosotros tenemos que ir subiendo de esta 3D a esta 4D, Mm, este pensamiento creativo, y después para llegar a una 5D, porque así como hay 5G, también hay 5D, una quinta dimensión, donde ahí estamos en la conciencia pura. Epa, eso es un camino. Esos son unos escalones, eso uno lo tiene más desarrollado que otro, pero si nosotros hacemos el ejercicio, porque al final esto es como un músculo que debes ejercitar. Como siempre lo decimos, tenemos que hacer sí. una gimnasia cerebral, todos los días aprender cosas nuevas, y no importa lo que sea, el tema que sea, pero si es nuevo, ustedes, yo los invito a que revisen. Si ustedes aprenden algo nuevo que no se imaginaban, ustedes dicen, wow, qué sabroso. Yo no sabía esto y se me manifestó y aprendí esta palabra o hacer esto o me permití escuchar al otro mientras las cosas sean desde con amor, desde el Bueno, y corazón. enfocado, por supuesto. Claro, Porque claro. cuando tienes el foco y tienes el amor y la pasión por lo que estás haciendo, es ahí donde se desbloquea, Patti, el tema del automático, del sistema nervioso, que no andas con esa simpaticotonía, entonces se activa el vago dorsal y no el ventral, que el ventral es el que Ajá. hace que tengamos esa creatividad y y esa chispa y esa energía que también va a nivel sexual, No, que va a nivel del chakra raíz, que ahí y es donde gestionar, emerge todo el plexo solar. y gestionar ese simpático Uh-huh. que nos carga Bueno, todo el tiempo al claro, trote. y a eso le sumamos, Patti, el tema de la postura como un lenguaje del ser para crear. Entonces, qué También. interesante cómo son, digamos, microacciones en que Sí, hay que pensar, ojo, y se los digo. De hecho, hay un ejercicio que a veces que es para los, bueno, que pensaríamos que es para los niños, porque es pensar en un superhéroe, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo me pare hoy aquí y yo le diga, hola, buenas tardes, bienvenidos a otro jueves de live, a que yo le diga, hola, buenas tardes, es aquí así. otro jueves de live. Entonces, fíjense cómo La la corporalidad, postura, la claro. corporalidad invita a la creación, a la apertura y no al cierre y a la construcción, no solo de la creación, sino de ese flujo de energía que nos va a retroalimentar no solo Sí, nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo, nuestra capacidad, sino el hecho de que ese proyecto que tú quieres materializar o eso que tú quieres hacer en ese momento para tú lograrlo, que a lo mejor no es algo físico que tú necesitas, pero de repente lograr hacer un ejercicio, necesitas trabajar
o sea, construir un ambiente o un entorno para que paso a paso puedas llevar eso a la creación y dar paso a la creatividad, es decir, darle vida a eso que tu mente tiene, quizás como imaginación, como proyecto, pero lo crea. Eso es súper bonito y súper interesante, pero hay que entender que como somos seres tan complejos y somos lo que se llama seres biopsicosociales, no solo influye nuestra biología, nuestra fisiología, sino también nuestra psiquis, nuestra mente, nuestras emociones, nuestras creencias, nuestra manera de ver la vida, nuestros traumas, nuestras cicatrices, nuestras historias, y a lo social le sumamos el país donde vivo, la cultura, donde me desenvuelvo, si estoy en una tribu, si es algo religioso, si es algo político, y eso condiciona mi biología, mis emociones, mi psiquis. Entonces es algo muy complejo y definitivamente pienso yo, Patti, que constituye una elección diaria lo que yo creo, lo que yo quiero crear diariamente en mi vida. Y no necesitas pensar que es un proyecto. Cada cosa que nosotros hacemos es un proyecto de creación. La comida para nuestros hijos, el hecho de pensar en que tú traslades o yo llevo a mi hija a la universidad, es el hecho de haber podido crear el momento para llevarla, el hecho de estar en este live, creamos un espacio propicio para que se diera, tú buscaste crear tu tiempo, yo mi tiempo, las personas que están aquí que se lo agradecemos. Y lo mejor de todo es que esto es un espacio para que reflexionemos. Claro que sí. Entonces, Claro en que estos sí. momentos, que a esto le sumamos el tema de las redes sociales, de toda esa parte que nos invita quizás a ser más fácil, o a lo mejor no, porque pensamos que hay mucha competencia, pero hacer más fácil y sostenible quizás algún proyecto, porque definitivamente el darle ese valor humano y esa emoción y el amor solo lo pone la humanidad. Entonces, qué bonito que podamos crear o tener creatividad a través de la humanidad. Nuestra invitación hoy es a que cada cosa que creemos lo hagamos desde el amor, desde la pasión, pero sobre todo a eso intrínsecamente despierte la humanidad, desde las profesiones de la salud, desde algún artículo físico que quieran vender. O sea, de verdad que, mira, hay tantas cosas, pero primeramente tenemos que darnos esa introspección, ese foco de a dónde queremos llegar, dónde estoy parada, qué condiciones me hacen falta para yo crear eso que quiero crear. Pero primeramente, creer que yo soy capaz de crear. Yo creo eso firmemente. Perfectamente. Entonces, con todos estos movimientos planetarios, se caen muchos velos. Lo que estaba oculto, pues sale a la luz. Eh, Muchas veces nos lleva esto a empezar de cero. Mm. Es interesante porque eh, todo como lo estamos diciendo, todo lo que saludos allí. Mm. Todo lo que estaba oculto sale a la luz y eso nos lleva a un reinicio absoluto. Ey, y no solo con eso, sino que yo les voy a decir algo, muchas veces, y lo digo con toda la propiedad, y no siempre, estos reinicios son suaves, estos Mm. reinicios son duros, estos Sí. reinicios te Bueno, mueven emociones. para muestra un botón, Pati, todo lo que estamos viviendo en el mundo, porque no es nada más Venezuela, Colombia, todo. Uh-huh. Venezuela, todo, hay también hay una parte emocional violenta que Mm. sale, una parte de ego que sale, ese yoísmo de que yo tengo la verdad absoluta y ustedes Ese son, ego. Uh-huh. es, es- 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 es. Entonces, ¿dónde está nuestra verdad? ¿Dónde está? ¿Quién tiene la verdad? O más que dónde está Pati, ¿quién la tiene?
¿Quién tiene la verdad? Y a partir de ahora, ¿cómo nosotros queremos brillar? ¿Desde dónde queremos Ujú. brillar? Es interesante porque todos estos movimientos planetarios nos llevan a ese reinicio donde hay movimientos, o sea, hay enfrentamientos, y no solo el enfrentamiento es afuera, el enfrentamiento también es interno, Y porque a veces ese es el más duro, Pati, el interno. claro, porque ese Marte en Cáncer, ese planeta de la guerra y la acción, revuelve todas esas emociones y te va a lo inesperado, a la sorpresa, porque también Mm, tenemos ahí a un Urano también haciendo aspecto. Entonces, es eso que nosotros estamos pasando, que cada uno de nosotros se sabe el cuento, o sea, cada ujú. uno tiene un cuento, se los puedo asegurar que hoy, si les digo, cuéntenos tu cuento personal, me vas a tener un cuento que te está sucediendo Sí. en esta semana, en estos momentos, hoy mismo que te pasó, y cuando te metes en esa IA, todo lo que te está pasando sale en esa IA y tú Mm, dices, wow, pero también eso es una actualización de software. sí. Y muchas veces, sobre todo cuando no es que hagamos resistencia, sino que cuando no estamos habituados a que todo es a través de la tecnología, pues nos cuesta conectar con esos avances tecnológicos que es interesante. Entonces, también hay aspectos donde hay un bloqueo de esas emociones y ese bloqueo sale a la luz. Bueno, Pati, No es agradable. Bueno, para mí no ha sido si, agradable si me porque permites añadirte un poquito ahí, y ahí en el medio de ese bloqueo donde tú hablas, es interesante porque ahí con el tema de la IA y toda esa serie de cosas que eso genera emociones, humanamente, por eso es que tenemos que rescatar valga la redundancia, la humanidad, que es lo que estamos buscando nosotros, lo que porque estamos. cuando nosotros confiamos una respuesta o pensamos que la verdad está en las redes sociales o lo que se muestra en las redes sociales es la realidad o es la estructura que es la que yo debería tener en mi casa o yo debería tener una casa así porque eso es lo que yo veo en las redes sociales, ahí yo pienso que eso va sumando en que muchas veces la gente se pierde por ese automatismo y duda de la valía, de esa capacidad de, de poder crear, transformar o evolucionar a través de sus microacciones. Es excelente. Entonces es aquí donde debemos de rescatar ese tema de que debemos hacer un equilibrio. Yo eso de verdad que hoy en día lo pienso muchísimo porque es vital buscar ese equilibrio, no solo entre la mente, el cuerpo, el alma y la biología, sino también entre las redes sociales, entre despertar esa humanidad, entre lo que queremos crear como sociedad, como individuos, para que eso se sume a la colectividad. De hecho, parte de este live tiene la intención de que creemos que hay que crear comunidad y tribu, pero esa que te llene de cosas de valor, de cosas positivas, de cosas que te hagan reflexionar para ser mejor persona, no Sí, para venderte un producto, no porque tienes que pagar una membresía. De hecho, agradecemos a cada persona que está aquí, se suma cada jueves y a las otras que lo ven en diferido, porque nos llena de alegría y satisfacción cada vez que nosotras hacemos un tema en específico, porque nuestra dinámica es tan bonita de que cuando escogemos el tema es como algo muy cotidiano. Oye, mira, me pasó esto, vamos a hablar de este tema. Entonces es importante que si Patti y yo pudimos crear este espacio, les invitamos a que cada día debemos atrevernos. Por eso es que estos momentos están para romper estructuras, para ser audaces y hallar sabiduría en nosotros, en nuestras microacciones, para poder despertar no solo la humanidad, sino que eso que tenemos escondido por allí, quizás anotado en esas libretas, y para muestra una reflexión,
¿Cuántas veces? Yo creo que todas las personas vieron cuando vimos una libretica allí, de una persona que, no, Pati, cuando, no sé si tú llegaste a ver cuando, en ese tema de posterremoto, una agenda de una persona que anotó cosas para un futuro o Ay, cosas que hubiese querido. Sí, Pati, a mí eso me rompió el alma porque yo dije, está bien, lo anotamos, pero no permitamos que el presente nos quite esa ilusión de poder al menos intentarlo en el presente y en el presente más inmediato mañana o pasado. Y no permitamos que las personas nos digan, no, tú no puedes hacer eso es imposible. Aquí en esta tierra no es nada imposible. Solo tienes que buscar los medios, crear ese entorno, crear tu entorno biológico, conectar con conectar las personas, con las personas indicadas, pero les invito a eso porque ahorita las personas muy poco quieren que tú evoluciones, que tú de hecho hagas, incluso lo vemos en redes sociales, Pati, que nos vetan cuando hacemos contenido de valor, ¿sabes? Cuando tú quieres hacer como algo para despertar humanidad, en donde todos podemos. Entonces es simplemente el scroll, lo más rápido, lo común, lo que todos ponen. Entonces, ¿dónde está el despertar genuino de cada uno de nosotros como humanos? Imagínense que cada uno tiene un don y que día a día todos nosotros, los seres humanos, pudiéramos despertar trabajando, pero a la vez haciendo eso que nos llena, que nos nutre. Si ponte, yo hago una torta exquisita y resulta ser que yo digo, bueno, varias gente probó mi torta y ahora quieren que yo le venda la torta y bueno, y yo ahora me dedico a vender la torta porque me la piden. Entonces, imagínense, ¿por qué esperar a que suceda algo o escuchar simplemente porque alguien no tuvo la capacidad de creer para crear y te bloquea tu creación? Entonces ahí donde entra el respirar, esas pausas para enfocarnos y hagamos ese journaling y no dejemos para mañana eso que cada uno tiene ahí en ese fondo escondidito como un tesoro para crear. Es así, es así. Yo Vamos a tenía que decir permitirnos, eso porque eso tenemos que permitirlo. claro, vamos a permitirnos, hoy vamos a regalarnos nosotros ese espacio creativo, tomen lo que sea, lo que quieran, o sea, algo muy pequeño y ejecuten cualquier creatividad y se darán cuenta. Hagan garabatos, escriban y después verán lo que sale de allí. Observen, deténganse a observar cada cosa, cada persona, cada situación, cada circunstancia. Respiren, agradezcan, agradezcan, pidan asistencia a la fuente que ustedes quieran pedirle asistencia. Pidan asistencia. Yo hoy pedí asistencia y fue creada esa asistencia. Y es interesante todo lo que podemos crear sin necesidad de salir de este espacio físico, de este espacio cuerpo, de este templo, de este hogar. Y ser testimonio de estas creaciones es importante, ya que nosotros somos la nueva humanidad. Tú, Bueno, yo, ustedes, los que decidamos acompañar esa humanidad, Patricia. también, Porque los que queramos quedar, o los que quieran, yo no me quiero quedar, los que quieran quedarse en ese mandato y en esa estructura que queda allí como en una caja, en no, esta 3D, los que se quieran quedar en la 3D, pues también tienen derecho a quedarse en la 3D. Aquí nada se obliga, sí, por eso es que papá Dios nos sí, regaló el libre albedrío. pero Hay nos encantaría ese despertar, porque como hemos dicho siempre, que venimos aquí a brillar y a ser felices. Claro, mi amor, pero es que imagínate, en estos días me reuní con una persona que es una persona adulta, con mucho conocimiento, muy leído, muy instruido, muy todo, muy todo, muy todo, muy todo, muy todo. Con el ego a mil. No, pero él se quedó en el no puede ser, no, pero pero en el pero, que siempre hablamos que los peros anulan. Sí. Entonces, no, pero es que, pero si no tengo esto, no puedo hacer aquello. Pero si no, yo le decía, ¿de verdad? ¿Me vas a dar el mismo discurso?
Por eso es No, que no sales del bucle que tienes ahí metido. O sea, te estoy claro, claro, preguntando. Patti, pero fíjate qué interesante. A veces, y eso yo no lo culpo, porque a veces no es nada más el bucle que haya tenido esa persona en las palabras que emplea, ¿no? Sino más allá el entorno, porque debemos entender que el entorno es un potenciador, o Claro, sea, brutal y bestial, tanto positivo como negativamente. Y hablo de entorno físico, mental, emocional, de la pareja, de los hijos, del todo, trabajo, del país, todo, de la tribu, de los vecinos, de todo. todo. Mira, por ahí hay Psicocori coloca ahí, y es muy cierto, dice, como decía mi abuelo materno, el peor mandato es el que no se hace. Y bueno, Excelente. y ahí entra el tema en que se nos va la vida y nos arrepentimos de no haber hecho más cosas por no arriesgarnos a crear. Y más que arriesgarnos, vamos a quitarle ese peso, porque entonces, ay, no, es un Sí, riesgo. Entonces, para no permitirnos y permitirnos, correcto. regalarnos, porque esa gestación de creación, porque es una gestación. Sí, Todo lo que creas una siembra, tiene un proceso, tiene un tiempo de gestación, tiene los 9 meses X, por decir, sí, es una gestación. Y después nace el fruto, como lo quieras ver, por donde lo quieras ver. La naturaleza nos lo muestra cada instante, mm, las 4 estaciones. Entonces se cae, tienes el árbol y lo ves sequito, sequito. Yo tengo un árbol aquí precioso, lo ves sequito, sequito, sequito. O le caen 4 gotas y en menos de 2 horas ya él vuelve a estar verde. Se le caen todas las hojas, están todas las hojas en el piso y de repente ya tú lo ves frondoso con aquel ojero. Y el árbol está haciendo su papel, está haciendo árbol. bueno, Patti, fíjate tú cuando se habla del microquimerismo fetal, que ahí es simplemente el deseo de la madre y ese chispazo de energía, que es cuando se une el óvulo con el espermatozoide. Asimismo, suceden con los pensamientos, es decir, yo tengo una idea y ahí en mis neuronas hay un chispazo y ahí metemos el tema de la plasticidad, la neuroplasticidad, cuando decidimos hacer cosas nuevas, salir de nuestra zona de confort, decidir aprender alguna palabra, aprender algún idioma, hacer algo diferente, sin pensar de que, bueno, no sé, es que ya yo estoy vieja, ya tengo cierta edad, entonces en encasillarnos nosotros mismos y en limitarnos, porque mientras nosotros estemos aquí en esta vida, si tengamos 80 años, está la oportunidad, pero tú decides si tomarla o no para permitirte ser feliz, Claro. creer que puedes crear, que puedes hacer, pero simplemente el permitirte ser, porque a través de las creaciones te permite ser tú y es ahí donde entra lo más bonito, el tema de la satisfacción, el de sentirse pleno y el de sentirse alegre por haber también hecho algo que no solo te permitía a ti ser feliz, sino qué bonito que eso tenga intrínsecamente algo que pueda servirle a otra persona. Eso Eso. también es otra cosa. Entonces, vamos Mis a palabras, mis permitirnos también, palabras. vamos a permitirnos, porque fíjate, mi palabra, si yo te digo algo a ti que te permite crear algo positivo en ti, yo estoy generando un efecto, no necesita ser algo material. Entonces podemos empezar por esa comunidad, esa comunicación asertiva. Claro, Ese, es interesante porque, bueno, me escribió una amiga de hace muchos años y, y me dice, tengo rato queriendo hablar contigo, necesito verte. Entonces, bueno, nos vamos a hablar. Me dice, tú estás en esto y yo necesito, bueno, ella perdió un hijo. mm, Y entonces, en esa conversación se fueron gestando y se fueron dando informaciones que ella me decía, es que eso no lo vi, esto sí lo vi. Claro, en respuesta, porque uno queda con muchas preguntas cuando mm, tiene una pérdida de esa magnitud, sí, ese duelo. ese duelo, y yo le empezamos a hablar y empezamos a hacer pues una estructura de movimientos interesantes donde
íbamos creando cómo manejar o hacer un poquito más entendible todos los procesos que ella tiene que vivir. Y dentro de eso, es, es una cosa que se va dando cuando tú estás en esa conexión y vas apoyando a otra persona. Nosotros lo que hacemos es acompañar, aquí no se ayuda a nadie, porque el que ayuda es el que interviene en el sistema de la otra persona, y aquí yo, bueno, yo no No, ni yo intervengo. tampoco, ni queremos ser salvadores, ni Ni tampoco queremos queremos, ni venimos aquí salvadores, a ser salvadores con ni hacer verdad ni todo. mentiras. Lo que me agrada es cómo yo me puedo sentir cuando yo tengo una conversación, cuando tú y yo conversamos, Sí. y nos metemos en las profundidades y nos sentimos cómodas con lo que nos decimos y nos podemos decir unas verdades, como dices tú, dale, dale, que estoy preparada. Y casi Y que te luego, miro, no me miras con esos ojos, Mati. entonces, es interesante porque, y lo hablábamos esta semana, nos respetamos. Yo te respeto a ti, tú me respetas a Sí. mí. Si yo vengo con algo que te tengo que decir, tú me escuchas y yo te doy mi percepción, porque al final yo no tengo respuestas para nada ni para nadie, porque yo ando buscando mi respuesta Sí. propia. Entonces, es interesante cuando tú estás en esas conversaciones, que son conversaciones terapéuticas, porque es como le decía, o sea, lo que estamos hablando aquí es una consulta, que tú crees que no, pero sí, me dice, no, me acabo de dar cuenta. Sí. Y en estos días estaba viendo un reel y decía, yo cuando salgo a tomar café con mi amiga terapeuta, y ella, y esto, y aquello, y no viste esto, y, no, y yo tomándome el café. Entonces, en cambio, aquí las dos entramos en una información cuando te conectas con otra persona, porque al final todos tenemos mensajes, todos tenemos los dones, todos tenemos la capacidad. Así como decimos, el viejo sabe más por viejo Viejo que por diablo. que por diablo. Entonces, es interesante cuando tú empiezas a observar, a escuchar, por supuesto te queda con lo que te resuene, con lo que no te resuene, pues lo desplaza, lo pones en otro lado, pero esos momentos son de agradecimiento, son mágicos, porque les voy a confesar algo, en estas 2 semanas he hecho unas consultas y la palabra que me terminan diciendo es te adoro. Y es una cosa que yo digo, qué magia, porque uno no se lo cree cuando haces esos saltos cuánticos, porque si tú te sientes cómodo conmigo, yo evoluciono. Sí. Si tú te sientes bien conmigo, yo crezco. Si tú creces conmigo, crecemos, no solamente tú y yo, sino nuestro entorno. Y estamos viendo esa luz expansiva que se requiere en la humanidad. Y no andamos con conchupancias. Mariana y yo nos conocemos y nos vemos en horarios puntuales, pero son horarios intensamente puntuales. Sí. Porque le sacamos, pues no, aparte que nos exprimen como coleto, literal. Pero sí. Entonces, le sacamos el jugo a todo esto. Y es lo que nosotros queremos enfocarnos para que ustedes nos comprendan. Que este tipo de información, este tipo de encuentro, este tipo de crecimiento de tribu, este tipo de relaciones es la nueva relación. Es la relación evolutiva, es la relación sincera, es la relación amorosa, es la relación creativa, porque de esta conversación, en el caso de Mariana y yo, es que salen los temas, y salen los temas que nos pasan a nosotras, los venimos y se los trasladamos a ustedes porque es algo que está en el día a día, es el diario. Mira, Pati, yo ahorita con lo que tú estás diciendo eso,
me viene a la mente la palabra monotonía o rutina. Esas palabras hacen que, bueno, ahí entra también el tema del automatismo, no solo de las acciones, sino del sistema nervioso, el simpático, el apurado, tengo que hacer, sino que me viene a la mente cuando nosotros nos fuimos a España, cómo decidir conscientemente salir de la zona de confort. Ojo, hay momentos en que la vida nos obliga, como en estos momentos que estamos viviendo. Yo lo hablo porque, bueno, fue una decisión consciente de salir de una zona de confort, es decir, de cambios bruscos, como pasó también con el tema de terremoto. Es una similitud porque altera el entorno, altera tu biología, altera hasta incluso tu microbiota, claro. Altera el hecho de que no estás compartiendo con las personas con las que comúnmente compartías. Pero la moraleja que quiero dar de esto es que entendí que cuando uno decide salir por convicción propia, si lo tienes a la mano, que sea por convicción propia, salir un poco de esa zona de confort es lo que te permite crecer y lo que te permite descubrir que eres capaz de ser otra persona mucho mejor y de crear otras cosas que tú pensabas que no eras capaz o que lo tenías escondido. No les estoy pidiendo que se vayan del país, bueno, no lo sé, pero me refiero a que tomemos esas micro decisiones diarias de que, por ejemplo, si vamos conduciendo y yo voy a mi casa y puedo cambiar la ruta, vamos a cambiar esa ruta para que neuronalmente yo le dé a mis valga la redundancia, a mis neuronas un cambio y ya va, pero es que estás en automático, me cortaste la ruta, ahora ¿por qué me estás metiendo por otro lado? Y así mismo, quiero descargar Duolingo porque, bueno, ahora quiero perfeccionar mi italiano. Bueno, yo todos los días voy a decidir aprender una palabra o dos, pero que sea por convicción propia, no porque sea una tendencia, ni porque está en las redes, ni porque mi amiga está haciendo esto, porque cada persona aprende de manera diferente, toma decisiones de manera diferente, tiene circunstancias y situaciones diferentes, tiene una salud diferente, una manera de ver la vida. Es decir, es un ser biopsicosocial individual. Que cuando lo llevamos a lo colectivo, por eso es que a nivel de las terapias o del acompañamiento, como el que hago yo, hay que personalizar y hacer una cronobiología de la historia de cada persona. Entonces, qué bonito que nosotros podamos, porque podemos elegir. Muchos tenemos la potestad y la capacidad de elegir. No, todos la tenemos. Claro, pero yo me refiero porque a lo mejor algunos pensarán, no sé, a lo mejor a algunos se les dificulta más que a otros, pero todos la tenemos, de algún u otro modo. Entonces la invitación es a despertar esa chispita, esa luz que tenemos en nuestros corazones, no sé, en el fondo de nosotros, en el fondo de nuestra alma, donde quieran pensar que la tienen. Donde quieran pensar. Para que la despierten, para que la enciendan. Y en ese momento que ustedes decidan encenderla, nutrirla, amarla, despertarla y todos los días alimentarla. Como dijiste tú al principio, cuando tú tienes una semilla y tú todos los días la riegas un poquito, la nutres, le das palabras bonitas, tú dices, le hablas y tú dices, mira, no, hoy decidí que hoy me voy a parar y me voy a acercar a donde yo quiero estar. Ah, mira, hoy logré esto. Fue microscópico, pero mira, ayer no estaba así. Entonces es bonito porque con esto también construimos salud. Y así mismo pasa con el tema de la rehabilitación. La salud no se construye nada más con una pastilla yendo al médico. Obviamente es una responsabilidad de nosotros cuidar nuestro templo.
Claro. Ir a los médicos, los chequeos pertinentes, si nos sentimos mal, pues bueno, identificar e ir a la persona adecuada, pero también estos momentos de terapia y de acompañamiento también hoy en día deben ser indispensables para poder hacer emerger todo eso que nos pesa, hasta incluso nos permite también, no es comparar, pero poder aprender de las vivencias de otras personas, y a lo mejor nos estamos ahogando en un vaso de agua y tú dices, caramba, no puede ser, ella creó eso y está haciendo ese emprendimiento y yo que estaba pensando esto, era más o menos lo mismo, pero ella se atrevió. Hoy estaba escuchando algo y decía que a veces las personas, todos tenemos esa energía de crear, pero para cada persona hay un tiempo para que eso se pueda materializar. Y depende de esas condiciones que se den o no se den en el tiempo de la persona. Lo mismo Sí, sucede, por ejemplo, como el cuando tiempo de gestación, el pues ya. tiempo de gestación o el tiempo cuando del coito para que tú realmente tú puedas quedar embarazada, Ok, ¿sabes? ok. Entonces, tienen que haber como una sincronicidad para que estén dadas las condiciones y tus tiempos y tus deseos para que eso engrane y se pueda materializar eso que quieres crear. Entonces yo les Exacto. invito a que piensen, creen esos tiempos, generen la formación de esos tiempos. ¿Cómo se genera? Si yo me propongo crear este vaso, bueno, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuánto tiempo tengo que dedicarle para yo crear este vaso? ¿Quiénes los venden? Entonces yo voy poco a poco creando mi entorno para poder llegar a eso. Y sí se puede, porque cuando uno se alinea con el propósito y vas todos los días pensando en cómo puedes construir tu cerebro y tus neuronas empiezan a trabajar con esa neuroplasticidad, con ese deseo bonito, para que hayas la solución y hayas opciones y herramientas para poder ir llegando a donde tú quieres llegar. Es así. Asimismo, vuelvo y le repito, es el tema de la salud. Así como yo quiero ser responsable de crear, ya sea para emprender, porque mucha gente puede pensar que esto de crear es por lo material. Nosotros también queremos crear salud, queremos crear conciencia, queremos crear vínculos afectivos sanos y que nos empoderen. Pero primeramente queremos crear un círculo de una energía tan bonita y tan potente en donde mi luz sea la luz de Patti, la de nosotras dos se una, la de todos ustedes se una para que podamos ser una mejor humanidad. Así. Ese es el objetivo que tenemos Patti y yo a través de estos lives. Es así. Yo, Patti, yo quiero cerrar con para que algo que cierres, como siempre. Es decir, nos encadenamos. yo quiero cerrar con algo que inclusive le escribí. Cuando algo se oculta, otra cosa se revela. Al cambiar el estado de lo que percibes, cambias la realidad de lo que experimentas. Y eso lo puedes hacer a través de la creación. Definitivamente cierto. Entonces, vamos a crear. ¿Cuál es el mantra? ¿Cuál es la carrera oficial? Crear, 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 desde lo micro hasta obtener los resultados en lo macro. Y esperamos sus feedback y sus experiencias, porque es interesante. Uno se consigue en la calle, nos conectamos con otras personas que uno va hablando de todos estos procesos o van escuchando esto, como dice Mariana, en diferido, y ellos van dando su opinión y te escuchan porque te dice, cuéntame, y esto, y aquello, y entonces sí estamos haciendo nuestro trabajo, Mariana, sí lo estamos haciendo. No, estamos convencidas tú y yo de que sí, porque aquí seguimos. Y lo más bonito es que, ¿por qué estamos seguras de que está funcionando? Porque cada vez yo en lo personal siento que los temas son como más profundos. Sí. Entonces, Pati y yo ahorita últimamente estamos como profundizando más y a veces le decimos, no, vamos a enfocarlo de este punto de vista porque es muy profundo, en una hora es demasiado. Pero, nuevamente, les invitamos
porque no nos vamos a cansar de invitarles, primero agradecerles que estén aquí, porque para nosotros es valioso, nosotros creemos firmemente en que para crecer debemos unir esfuerzos, unir dones, unir capacidades, unir mentes, unir energía, unir deseos, unir humanidad. Entonces este espacio es para eso. Nuestra disposición siempre va a estar aquí para ustedes. Así es. Y les invitamos nuevamente a que si quieren que conversemos de algún tema, nos encantaría que se desbloquearan allí para que nos dijeran, mira, ¿por qué no hablan de tal tema? Porque es interesante. Y volvemos y les decimos, nosotros con una palabra que nos den, vamos a desarrollar un tema y nos vamos a ir como por las ramas, así como... Entregamos todo lo demás y se nos activa el proceso creativo. Tras. Entonces, les invitamos a que despierten su creatividad y se crean capaces, porque todos lo tenemos internamente. No importa cómo estén los tiempos. Mientras estemos aquí en esta vida y tengamos la disposición y la capacidad diaria de elegir, podemos crear grandes cosas. Y si nos unimos con las personas indicadas, pues mejor. Aquí nos tienen a nosotros para hablar de temas enriquecedores. Y nada, agradecerles por otro jueves de live, porque cada jueves que nos conectamos, sumamos no solo un granito de arena, sino otros jueves para crecer. Gracias, Patti, por tu tiempo. A todos ustedes que se conectaron y los que se conectan luego, recuerden darle me gusta, difundir. Si tienen alguna pregunta para Patti o para mí, estamos dispuestas en nuestras redes sociales. Feliz tarde para todos. Patti, te mando un beso, corazón. Gracias. Que tengan feliz tarde. Nos vemos en el siguiente jueves de live. Adiós.